favor, si se para o pasa algo, díganme, ¿sí? Listo. Ahora vamos a hablar de las variables y su operacionalización. Primero vamos a aclarar que cuando empezamos un proyecto de investigación, desde la formulación del problema, aquí estaba la idea de investigación, ya he propuesto, elegido el tema y la idea, ya algo concreto, y he formulado el problema. Ya sé lo que estoy investigando, ya tengo la cosa clara a dónde quiero llegar, formulo mis objetivos, construyo mi hipótesis. Y de ahí me toca trabajar en las variables, ¿sí? Nada de lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando, tiene sentido si tú no agarras y lo haces. Ya hemos propuesto el proyecto, ya han propuesto ustedes los títulos, ya hemos propuesto los objetivos. Deberías poder construir tu hipótesis, deberías poder seleccionar tus variables. Sin embargo, hablando concreto y hablando claro, las hipótesis que ustedes van a proponer van a ser hipótesis meramente descriptivas de didácticas de investigación. ¿Sí? Estas hipótesis no las vamos a comprobar, a no ser que ustedes me propongan un estudio analítico o un estudio experimental, que probablemente no sea así. Sin embargo, sí me interesaría ver una hipótesis descriptiva de estudio. Pero también, le reitero, las hipótesis solamente vamos a proponerlas en los estudios analíticos, hipótesis que vamos a confirmar y rechazar, ¿ya? Pero usted está en la obligación de proponer una hipótesis para su proyecto de investigación, pero también, una vez que tú formulas los objetivos, hagas una hipótesis, tienes que agarrar e identificar tus variables y lo que vas a estudiar. ¿Sí? Si yo voy a proponer un estudio en consumo de alcohol en estudiantes de medicina o depresión en los estudiantes de medicina, mi variable fundamental será la frecuencia del consumo. ¿Quiénes consumen? ¿Ya? O qué cantidad de estudiantes consumen alcohol del primer año, del segundo año, del tercer año. De ahí parto, esa es mi variable fundamental, ¿sí? Ya de ahí van a nacer variables pequeñas o variables secundarias, la edad de los estudiantes, el sexo de los estudiantes, la procedencia de los estudiantes, que son variables complementarias a la variable de estudio. Entonces, a eso me refiero cuando digo variables. Sin embargo, desglosemos un poco. ¿Cómo identificamos una variable en un proyecto de investigación? Primero, ¿qué medimos o qué queremos estudiar? Es siempre la pregunta que tú vas a proponer para poder entender y identificar una variable de investigación, ¿sí? Y de hecho, cuando comenzamos a ir identificando nuestras variables, vamos a siempre pensar en la pregunta en qué medimos o estudiamos, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre el aprendizaje cognitivo de los estudiantes de primer año y de secundaria y los tipos de estrategias educativas que utilizan los docentes del centro educativo X? Normalmente la pregunta de qué medimos o qué estudiamos siempre nos va a permitir poder identificar a nuestra variable, en este caso el aprendizaje cognitivo, ¿sí? Será la variable que estoy buscando, mi variable estudio, ¿ya? Por otro lado, otra variable, el tipo de estrategia educativa, ¿sí? A ver, por otro lado, otro son las características sociodemográficas, cognitivas, funcionales de los pacientes con demencia según la edad de inicio. ¿Qué medimos? Normalmente las características sociodemográficas, cognitivas y funcionales. Fíjense, casi siempre va a estar en mi pregunta de investigación o de mi título lo que estoy queriendo investigar, ¿sí? Entonces, ¿dónde identificamos las variables en un estudio de investigación? En el problema aparecen las variables principales, en el problema de investigación, ¿sí? Y no olvides que el problema va a nacer de un título que tú estás proponiendo en función a tu proyecto de investigación. Si investigaré hábitos alimenticios o investigaré consumo de tabaco, ¿ya? En estudiantes de medicina, consumo de tabaco en choferes, mi
variable principal va a ser el consumo de tabaco o la frecuencia del consumo de tabaco en estudiantes de medicina, en choferes, etc. Normalmente en el objetivo se formulan en función de las variables también. Entonces, el otro paso que te decía y que es importante, en el que el título está en directa proporción, dijimos, con el objetivo general. ¿Ya? Entonces, esto hace que el otro lugar donde puedes identificar tus variables son en tus objetivos. Este se va a proponer el objetivo general en función a la variable principal, los objetivos en función a las variables secundarias, por decirlo así. Y no olvides que la hipótesis que vas a proponer, aunque sea una hipótesis descriptiva, se va a formular en relación también a las variables. Hay un consumo alto de alcohol en estudiantes de medicina. Estoy manejando la misma variable de cuál es el consumo o cuál es la frecuencia de consumo de alcohol en estudiantes de medicina. Manejo lo mismo siempre. Entonces, título, problema, objetivo e hipótesis contienen a las variables de investigación. Y esto te ayuda a poder entender ya cuáles son. ¿Qué es una variable? Definamos. Una variable es una determinada característica, una propiedad del objeto de estudio, a la cual se observa y o cuantifica en la investigación y que puede variar de un elemento a otro. Por eso se llama variable. ¿Sí? En matemática, una variable normalmente va a ser una letra, X, Y, Z, ¿ya? La cual no sabes, no conoces el valor. ¿Sí? Entonces, de ahí es donde matemáticamente o estadísticamente o en el escenario de la investigación sacamos el término variable. Entonces, característica o propiedad del objeto de estudio a la cual se observa y o cuantifica en la investigación que puede variar de un elemento a otro, por eso es variable. Ejemplos de variables: la edad, el sexo, la motivación intrínseca del trabajo, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos. Esto, por un lado, es bien tirado los pelos poder medirlo, pero estamos abiertos a aquello. Entonces, por su naturaleza, las variables, por su naturaleza de su medición, las variables se van a clasificar, por un lado, en cualitativas o categóricas, no métricas también llamadas. Las cualitativas son aquellas variables que solo pueden ser expresadas en términos cualitativos, en términos no numéricos, establecen categorías, establecen niveles, establecen jerarquías, ¿ya? Pero también establecen cualidades y particularidades de determinado fenómeno o determinada situación. Un ejemplo, el lugar de residencia; otro ejemplo, el sexo, ¿sí? Entonces, estas variables cualitativas o categóricas no métricas, ¿sí? Normalmente albergan ese tipo de características de tipo cualitativo, ¿sí? Entonces, procedencia, sexo, color, ¿ya? Son variables de tipo cualitativo, ¿sí? Al decir categóricas no métricas es que no vamos a usar valores, ¿sí? Y cuando decimos categorías o categóricas también, es que casi siempre van a establecer grupos, ¿sí? Entonces, esas son las variables cualitativas. Las variables cualitativas pueden ser de dos tipos: las nominales y las ordinales. Y en esto tenemos otro tipo de variables, que son tal vez el otro grupo de variables que no están dentro de las cualitativas, son las cuantitativas, ¿sí? Son aquellos valores del dominio de la variación que son contadas o medidas. Se clasifican en dos tipos de variables: las cuantitativas. Normalmente esas cuantitativas son las variables de tipo numérico, expresan cantidad. Las cualitativas son las variables de tipo
por decir así, literal, que expresan cualidad, ¿sí? En el caso de las cuantitativas, van a ser de dos tipos, van a ser las variables cuantitativas continuas y las variables cuantitativas discretas. Las continuas son aquellas que van a expresar sus valores normalmente con decimales, ¿sí? ¿Ya? Estos valores incluyen decimales, ¿ya? Un ejemplo, por ejemplo, la talla, el peso 60.5 kilos, 70.4, 70.1. La estatura, 1.73, 1.78 metros. Son variables de tipo cuantitativo continuo, variables numéricas de tipo cuantitativo continuo. ¿Y cuál es la diferencia con las cuantitativas discretas? ¿Ya? Si bien las cuantitativas continuas se expresan decimales, es porque el valor del tipo de variable lo permite. Sin embargo, en el caso de las variables de tipo cuantitativo discreto, hay variables que no pueden ser decimales para nada, o no pueden incluir decimales para nada. ¿Por qué? Porque no voy a decir, por ejemplo, tenía 3.8 hijos. No, tenía 3 hijos, o tenía 4 hijos, pero no puede tener punto i, ¿ya? O tenía 30.2 estudiantes. No, tiene 30 estudiantes o tiene 31, pero no puede tener un punto medio porque los alumnos o los hijos no los vamos a partir por la mitad. Entonces, por eso es que las cuantitativas discretas no pueden incluir decimales, normalmente van a ser números enteros o valores enteros. Entonces, esa es la diferencia entre una variable cuantitativa continua y cuantitativa discreta. Ambas son numéricas, ambas incluyen cantidades, a diferencia de las cualitativas que era el color blanco, rojo, negro, o era el sexo masculino o femenino, o era el servicio bueno, malo, pésimo, pero lo clasifica en ese grupo. En cambio, las cuantitativas, discretas o continuas, son numéricas. Continuas con decimales, discretas con números enteros y sin decimales. Y en esto también, y esto me interesa que ustedes siempre lo sepan, porque quien pueda entender estos dos conceptos va a poder entender cómo va, en qué dirección va su proyecto de investigación, es que dependiendo la relación que se establece entre las mismas variables de lo que es la relación causa-efecto, tenemos dos tipos de variables, o en relación inclusive al objeto de estudio, se podría decir, estableciendo la relación causa-efecto, se puede establecer dos tipos de variables, la variable independiente y la variable dependiente. ¿Sí? Normalmente la variable independiente, doctores, es la variable estudio, es la variable central. ¿Sí? Esta relativamente autónoma, decimos, viene a ser el factor determinante o causa que explica un fenómeno, es la variable estudio, les decía. Es la variable fundamental de la investigación. Y las demás que van a rodear a esta variable son las denominadas variables dependientes. Su existencia está fundamentalmente en base a la variable independiente, ¿ya? Que viene a ser el efecto o aspecto determinado que va a definir la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, dejar claro aquello. Por otro lado, también tenemos la denominada variable interviniente, ¿sí? Es aquella variable que va a especificar las condiciones o requisitos para que las variables independientes tomen sus correspondientes valores, ¿sí? ¿Ya? Esos son los tres tipos en relación a la relación causa-efecto, ¿sí? Y normalmente vamos a establecer escalas de medición de las variables. Cuando las denominamos de tipo nominal, este nivel solo permite clasificar o agrupar, es decir, la única relación existente entre los objetos a los cuales se les ha asignado un número es una relación de equivalencia, ¿sí? ¿Ya? Pero fundamentalmente es una relación de tipo cualitativo, ¿sí? Entonces, a eso llamamos nominal, la vamos a agrupar de acuerdo a una característica. Sin embargo, en el caso de las variables o la escala de medición de tipo ordinal,
Este permite clasificar, además de ordenar, porque al ser ordinal tenemos que establecer un orden, ¿sí? Es decir, establece una secuencia lógica que mide la intensidad de lo que estás midiendo, ¿sí? Pondré tipo de servicio, bueno, malo, pésimo, ¿ya? No sé, tal vez dolor, ¿ya? Leve, moderado, severo. Entonces, estos dos tipos de escalas te permiten el poder clasificarlo. Cuando hablamos de la nominal, es de acuerdo a una característica ya particular que va a agrupar a la variable. En cambio, ordinal va a ser normalmente de acuerdo a grados que tú estableces el orden. Entonces, esos son los dos tipos de escalas de medición. Por otro lado, tenemos otros tipos de escalas de medición en relación a la intervalar o de intervalos o numérica, y a las de razón o proporción. La intervalar o numérica permite clasificar y ordenar, pero además los intervalos son iguales, o sea que en este nivel de medición no solo es posible ordenar escalas, sino que es posible conocer distancias o grados que separan unas a otras. Cuando hablamos de la intervalar o numérica, normalmente decimos, por ejemplo, vamos a agrupar en intervalos de edades, hablando de la parte numérica. Voy a agrupar de 1 año hasta los 5, de los 6 años hasta los 10, de los 11 años hasta los 20. Eso llamamos intervalar o numérica, en la que tú vas a establecer rangos o intervalos entre los cuales tú defines, o el investigador es el que define aquello, ya cuando quiere agrupar determinados datos, ¿sí? Entonces puedes establecer intervalos para clasificar determinados valores, pero también tenemos las de razón o proporción, en la que posee las propiedades anteriores como clasificar, ordenar los intervalos que sean iguales, y además existe el ser absoluto o verdadero, lo que quiere decir que si un objeto que está midiendo tiene el valor 0, este objeto no posee la propiedad o atributo que se está midiendo, entendiendo de que este grupo o esta escala de medición lo que fundamentalmente va a hacer es tratar de usar, a la par de usar intervalos, usar todo lo que hemos hablado anteriormente, desde categorías, intervalos y demás, ya lo que trata de trabajar fundamentalmente en lo que es razón o proporción, es el tratar de establecer los valores de la información a clasificar ya diferentes del 0. Y ahora veamos qué es operacionalizar una variable. Desde un lenguaje muy sencillo, el operacionalizar una variable es ordenar variables por orden de importancia, de acuerdo a criterio del investigador, ¿ya? Y clasificarlas de acuerdo a necesidad. Eso es, en resumen, el operacionalizar una variable. Lo ideal, cuando tú operacionalizas una variable, es primero tener tu lista de variables. Ya les decía, no porque tú investigues 100 variables, tu proyecto de investigación es que el que investigue 10 variables o 7 variables. ¿Ya? La cantidad de variables casi siempre va a estar en relación directa a tu objetivo general y específicos, y a partir de esto tú vas a definir tus variables, ¿sí? Yo sugiero, siempre insisto en que un proyecto de investigación de mucha complejidad va a llegar a tener hasta unas 20 variables, no más. Proyectos universitarios como los suyos no debería superar este número de 20 variables, un promedio entre 10, 8, 12 variables, es lo adecuado para poder proponer un proyecto de investigación a la altura, no malo, no deficiente, con lo que necesita. Ese es el número que ustedes deberían tener como número promedio de variables. Y si bien habíamos dicho que personalizar una variable es simplemente definir la manera que se observará o medirá, pero fundamentalmente ordenar y clasificar de cómo vas a querer tú y cómo vas a trabajar de la forma más práctica posible. Por otro lado, es llevar una variable que esté en términos abstractos a un nivel operacional o empírico, ¿sí?
Algunas variables no ofrecen mayor dificultad en cuanto a su descripción, definición o medición cuando tú quieres clasificar y operacionalizarla. Pero cuando tú quieres fundamentalmente operacionalizar una variable, lo que haces es, vamos a ver por ejemplo con el caso de la edad, ¿sí? Lo que tú es que clasificas o vas agrupando por el número de años. En el caso de la estatura, igual la altura en centímetros o metros. En el caso de la clase social, nivel de educación, nivel de ingresos o nivel o grado de ocupación, ya estás comenzando a agrupar y personalizar tu variable. Sin embargo, vamos a ahora definir algunos pasos para operacionalizar tu variable. Primero, identificar tus variables. Identificamos las variables a medir y de ahí conceptualizamos la variable, ¿sí? ¿Ya? A esto se llama definición conceptual, ¿sí? En la que tú agarras y entiendes primero qué estás haciendo con cada variable, qué es cada variable. De ahí estableces las dimensiones de las variables contenidas en la definición conceptual. Ya vamos a variables más específicas. El siguiente paso es encontrar los indicadores de esas dimensiones, es decir, el nivel de medición directa, ¿sí? Cómo las vas a medir. El siguiente paso es determinar las escalas de las variables, el tipo de medición. El siguiente paso es indicar los ítems relacionados con el instrumento e indicar las posibles respuestas del instrumento. Ahora, una vez que tú identificas, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo concreto, este proyecto que proponía estrés en estudiantes de medicina, ¿sí? Cuando hablamos del estrés en estudiantes de medicina o medir el estrés, ¿sí? del estudiante, ¿ya? La presencia o no de estrés, primero es la primera variable, la variable fundamental, por eso es la variable independiente, es la variable estudio, ¿sí? De ahí van a salir las demás variables, ¿ya? Edad del estudiante, sexo del estudiante, curso, ¿sí? Nivel, procedencia, ¿ya? Después, ya de ahí podemos incluir otras variables más que ustedes quieran. Sin embargo, solamente agarrando esas 6 variables, ya tenemos una variable independiente y tenemos 5 variables dependientes que están de la mano de esta otra variable, ¿sí? Tenemos que agarrar variable por variable y comenzar a clasificarla y agruparla de manera de cómo vamos a trabajar. Ojo, que no olvides que tus variables, estas 7 variables que yo les he propuesto al azar, ya sin conocer el proyecto de investigación, deberán estar igual en directa relación con un instrumento que te va a poder permitir medir lo que quieres medir. Una encuesta, una aplicación, lo que tú trabajes. Entonces, ahora, en eso, ¿para qué operacionalizamos una variable teórica? Primero, para tener la conceptualización clara de la variable para tu proyecto de investigación. Para convertirla en una o más variables empíricas, hablando de indicadores que son directamente observables. Para construir instrumentos que nos permitan observar dichos indicadores. Y luego para realizar una observación o medición directa de la variable teórica. Y esto es que vayamos a este. Están aquí falta. No. A ver. ¿Cómo operacionalizamos una variable? Antes de que vean ustedes este ejemplo, imaginémonos aquí la variable cualitativa sexo. Sexo. Tiene 2 dimensiones básicas. Sexo masculino y sexo femenino. Es un ejemplo. ¿Ya? En indicadores, simplemente veremos acá, por ejemplo, porcentaje de personas que son masculinas y porcentaje de mujeres, de personas que son femeninas o son del sexo femenino, punto. Esos serían los indicadores. Pero estos indicadores tú los vas a sacar en función de lo que necesitas para tu proyecto de investigación. ¿Sí? Aquí ya estás operacionalizando, eso se llama operacionalizar. El esquema de operacionalización de variable puede variar de una escuela a otra. Algunos van a incluir variable, van a incluir definición operacional.
dimensiones, a otros no van a poner indicadores, pero casi siempre son las estructuras muy parecidas. Cada variable que tú trabajas en tu proyecto de investigación, ¿ya?, deberá estar en un cuadro que se llama cuadro o operacionalización de las variables, ¿ya? Entonces, veamos aquí otra variable. Por ejemplo, este es otro esquema, fíjense, aprovechamiento de los recursos de un servicio hospitalario. Definición conceptual, definición operacional y dimensiones. Estas dimensiones son lo que mide a la variable, o cómo estamos midiendo la variable. Aprovechamiento de recursos físicos, aprovechamiento de recursos humanos, aprovechamiento de recursos financieros. ¿Sí? Aquí ponen indicadores, porcentaje de ocupacional de camas, porcentaje de estancia hospitalaria, porcentaje de personal asistencial porcentaje de personal administrativo, porcentaje de distribución del presupuesto por servicio. Entonces, esto te parece muy difícil, pero no lo es, ¿sí? Directamente cuando veo aquí, por ejemplo, la variable, ya podemos poner acá estado civil. Definición conceptual, tú le pones que se entiende por estado civil, operacional lo mismo, y en dimensiones aquí pones soltero, casado, divorciado, viudo, ¿sí? Y en indicadores, porcentaje de personas o de pacientes solteros, porcentaje divorciados, porcentaje viudos. Entonces, estos indicadores normalmente pueden o no estar en tu cuadro de operacionalización de variables, ¿sí? Entonces, yo les voy a pasar un modelo de cuadro de operacionalización de variables para que ustedes trabajen para su proyecto de investigación. No vamos a asumir lo que está en la diapositiva porque es algo más, un poco más tirado a los pelos, pero yo les voy a proponer un cuadro mucho más sencillo en el cual deberás meter las variables de tu investigación. Este es otro ejemplo. Ya en el caso de nivel de emoción expresada de los familiares de los pacientes esquizofrénicos, ¿sí? Más tirado a los pelos, ¿verdad? Normalmente, cuando tú buscas operacionalizar, lo que haces es identificar la variable. ¿Dónde vas a identificar la variable? En el problema, en el título, en el objetivo, en la hipótesis, donde aparecen las variables principales, la variable principal y las secundarias. No sugiero que hayan muchas variables, ya te he dicho, entre 8, 10, 12, lo ideal. En el marco teórico, tú conceptualizas cada variable que estás investigando, ¿sí? La conoces, ya dentro de la variable. Y en el diseño metodológico lo que haces, lo que les estoy tratando de enseñar ahora, es operacionalizas tu variable, ¿sí? Y normalmente lo que vas a hacer es operacionalizar con tu instrumento de recolección de información. Ya les decía, si voy a medir nivel de consumo de alcohol, consumo de tabaco, consumo de alcohol en el estudiante de medicina o en los choferes, ya debería aplicar, por ejemplo, ya les decía, para cierto tipo de proyectos de investigación hay instrumentos ya estandarizados. Pero para el tabaco hay la encuesta para tabaco que propone la Organización Mundial de la Salud, la cual pregunta a las personas consumo de tabaco día, semana, mes, cuántos cigarrillos consume, dónde los consume, pero también pregunta datos de edad, procedencia, residencia, nivel de estudios, estado civil, que son variables que van a complementar a tu investigación. Entonces, esas preguntas que hay en tu encuesta son tus variables, en otras palabras, doctor. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, doctores? ¿Preguntas? No hay preguntas, o sea, si yo les digo operacionalicen, ustedes operacionalizan, así súper sencillo. Bueno. Vamos a pasar a la parte final de la clase del día de hoy, porque mañana probablemente, no mañana, el día martes vamos a tener una clase presencial, ya en la que yo voy a finalizar con ustedes, dejando claro algunas tareas para la semana, y ahora al finalizar esta clase también se los voy a aclarar.
Vamos a hablar de identificación de población de estudio, muestra, tamaño muestral, formulación de criterios de inclusión y exclusión. Ese es el tema número 9. Pero yo me voy a centrar fundamentalmente ahora en población de estudio y muestra, que es lo que me interesa que ustedes el día de hoy sepan. Para lo cual yo les he pedido, ya,